Antes de presentar a nuestro invitado en el café de Diario 55, vamos a enviarle un saludo a nuestro querido, apreciado amigo Alexis Sosa. Es el director regional con asiento en Santiago del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahí le está respondiendo al amigo Lenis Tejada. Es que recibimos la información y que más adelante estaremos viéndola con detalle. Bien, gracias a nuestro amigo, hermano Sosa. Siempre pendiente del programa. Alexis siempre está pendiente. Así que siempre está pendiente y nos manda las informaciones cuando es preciso. Pues bueno, como ustedes han visto, Elvin Rodríguez es ingeniero, es el director del acueducto Corazán. Vamos a conocer, a que nos defina cuál es el papel dentro del organigrama que tiene en sus funciones que viene desempeñando en este importante para Santiago procesador, servidor del agua potable que consume parte de la provincia de Santiago. A él damos los buenos días. Elvin, placer tenerte por aquí. Buenos días, gracias Frank, gracias Elvin. Sí, estamos aquí primero, darle las gracias de parte del director general de Corazán para llevarle informaciones a la ciudadanía con las inquietudes que hay con respecto a la turbidez, el color y la distribución del agua. Nuestra responsabilidad en Corazán es desde la captación del agua, producirla, conducirla y mantener los sistemas en operación constante para darle continuidad de servicio a toda la ciudadanía de Santiago. ¿Cuáles son los principales acueductos que ustedes atienden? El principal acueducto es el de La Noriega, que fue construido en el año 1994, el del Cibao Central. 1 y 2, ¿verdad? Y tenemos también lo que le abastecen el centro de la ciudad, la planta de 25, los acueductos de Nivaje. El acueducto de Cienfuegos, que tiene una capacidad de 1 metro cúbico por segundo, que abastece la zona oeste. El acueducto de La Canela, un pequeño acueducto que se hizo en el año 1986, que es el de La Barranquita, y un sistema también que es una captación directa que es para la área de las charcas. Mira, Elvin, hay un tema que como quiera es malo. Si no llueve y la presa es tan baja es malo, porque no tenemos la cantidad de agua para poder procesarla y brindarla a la población. Y como ha llovido estos días, también es malo. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que hay que entender, la presa de Tavera fue construida en el año 1973 y la de Bao en el año 1983. Ambas presas, a través del tiempo, han ido acumulando muchísimos sedimentos. Entonces, hay una época de estiaje debido en el tiempo al cambio climático que ya la conocemos. Por ejemplo, aquí en marzo es el mes que menos precipitaciones nosotros tenemos en el país y en Santiago más. Entonces, esas precipitaciones hacen que la presa descienda y baje a unos niveles en donde nosotros en esa época, donde hay sequía, tenemos problemas para distribuir, producir la cantidad de agua suficiente que necesita Santiago. Entonces, cuando vienen las lluvias, que las lluvias de aquí realmente se producen no por la densidad de la masa boscosa que hay en el país, las lluvias de aquí son oceánicas, entonces nosotros estamos esperando todo el tiempo la temporada ciclónica que viene con las lluvias y la estamos esperando con los brazos abiertos porque son las que nos llenan nuestros embalses, por eso tiene su consecuencia. La consecuencia de eso es que ese manto de sedimento que ya tienen la presa, que fueron construidas desde ese entonces, hay una remoción cuando vienen esas grandes precipitaciones, hay una remoción del manto. Todos esos lodos que están descompuestos, más la erosión de la misma presa, no eleva la turbidez del agua. Al elevarlo la turbidez del agua, que la turbidez no es más que los sedimentos que hay suspendidos dentro del agua potable, que nosotros tenemos que utilizar sustancias químicas. Pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para llevar un agua alta con calidad, reducir la producción del agua potable, porque la planta de La Noriega está en rehabilitación. Desde el año 1994, esa planta no se había rehabilitado desde que se inició. Entonces, estamos rehabilitando 1 metro cúbico de la planta y esa rehabilitación implica que está fuera del sistema. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer con la planta como está? Bajar la producción para conseguir agua con calidad, porque la turbidez, ¿qué es lo que hace? Cuando tenemos los filtros, no lo colmata, porque estamos utilizando sustancias químicas, lo colmata es que hay que purgarlo, que hay que limpiarlo, y cuando tú limpias un filtro, esa agua no se reutiliza, entonces esa agua deja de producirse, y mientras tú tienes más cadena de filtro en limpieza, menos producción de agua tenemos para Santiago. Pero es algo que es natural, y
aunque teníamos 3 años que no sucedía, porque no habían caído grandes precipitaciones en la presa, pero es algo que a través del tiempo siempre ha pasado en Corazán. ¿Y por qué nosotros decimos, yo prefiero tener agua y que en un mes la turbidez me baje y ya yo tenga garantizada agua para Santiago hasta que vuelva la época de estiaje? Y en nuestros hogares no genera ningún peligro el hecho del uso de esa agua que estamos viendo que está llegando a veces amarillenta por el grifo. Bueno, es una realidad que cuando nosotros estamos desde la secundaria que nos dicen cuál es la fórmula del agua y cuáles son los indicadores que te dicen que incolora, inodora. O sea, desde que tú la ves, tú dices, bueno, esta agua no es potable, pero no necesariamente. Lo que realmente actúa entre los organismos patógenos es el cloro. Entonces, nosotros damos garantía de que el agua de nosotros tiene los minerales suficientes y está desinfectada totalmente. Ahora, de que sí tenemos un grado de color por encima y la turbidez la estamos manejando, es una realidad, pero eso es por la misma remoción de la misma vegetación de la presa, que siempre ha sucedido y con el tiempo en unos días irá pasando. Lo que tienen que lavar ropa blanca que la aguanten. Claro, claro. Mira, Elvin, ¿hay alguna forma de medir? Sabemos que la cota máxima de la presa anda en los 328, por ahí. 327.50. 327, 328. ¿Hay alguna manera de medir la sedimentación? Bueno, hay manera de medir. Lo que pasa es que se hace la batimetría y hay manera de desfogar. Ahora, Corazán pertenece al COPRE. El COPRE no es más que el Comité de Presas y Embalses, que se rige desde Santo Domingo, lo rige el INDRI, EGI, INAPA, la CAS, todas las instituciones estamos involucrados en eso. Entonces, hay que hacer realmente algunas actividades que tengan que ver con eso, y una de ellas es desfogando la presa. Y el momento preciso para desfogar la presa es cuando tú tienes mucha agua, pero desfogar la presa en este instante no traería más consecuencias porque nosotros también tenemos muchos sistemas que dependen del río ya que el norte, pero tarde o temprano habrá que hacer algo para ir bajando los sedimentos de la presa. Yo creo que sí que hay que tomar medidas, que hay que hacer algo para reducir el sedimento, porque esto no puede ser un tema recurrente todos los años, el tema de la sedimentación. Es una realidad. Lo que pasa es que según los números y los estudios que se han hecho, tú dragar una presa es más costoso que construir otra. Entonces hay que buscar los mecanismos que realmente hagan una compensación de lo mismo, factibilidades técnicas y económicas. En tiempos normales, ¿qué cantidad de agua están ustedes llevando a los hogares que le corresponde Corazán con relación a esto que está ocurriendo en estos momentos? Nosotros tenemos una capacidad instalada para producir alrededor de 180 millones de galones al día. Nuestra producción promedio normal, que es la demanda de Santiago, anda por encima de los 160. Hoy en día estamos en 125 millones, 120 millones, producto de esa situación. ¿Y qué requieren para llegar al 100% de la demanda? Bueno, es que hay una situación. La presa ahora mismo está en la cota 322.75. En la temporada ciclónica, por el protocolo de la presa tiene que estar en la cota 320. Nosotros tenemos 2 rejillas de captación en la presa de Bajo. Esa rejilla de captación en la presa de Bajo, una está en la cota 319 a la 316, que es fenomenal. Nosotros siempre queremos estar por encima de la 320 para nosotros garantizar el agua a Santiago. Pero como hay la temporada ciclónica que inicia en junio y termina el 30 de noviembre, eso por el protocolo hay que bajar a la 320. ¿Qué se está haciendo? Generando energía, porque no la podemos botar. Entonces, cuando tú generas energía, tú sacas el caudal de la cota más baja, la cota 300. Esa cota 300, hay una remoción de esos sólidos y nos lo lleva a nosotros al contraembalse de López, que es el segundo embalse de importancia de nosotros, y desde ahí, nosotros con los equipos de López captamos la diferencia que nos hace falta hacia el acueducto principal. Pero esa remoción no nos ha permitido poner todos los equipos porque vamos entonces a subir la turbidez en la planta principal. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bajar la presa poco a poco, esperemos que la lluvia descienda, no está lloviendo y el caudal de entrada que está entrando ahora mismo abajo está por encima del que está saliendo porque hay... Pero eso es circunstancial. Yo digo, para que Santiago tenga, por ejemplo, que en nuestros hogares pueda haber agua siempre. Siempre que uno abra el grifo, como pasa en esas ciudades, esos países y ciudades avanzados, que siempre que tú abres el grifo hay agua. Nos está diciendo que estamos ligeramente por debajo de la demanda de Santiago. ¿Qué necesitaríamos en condiciones estándar
no en circunstancias como las actuales, para que en Santiago siempre haya agua? Esa es una buena pregunta. Realmente nosotros tarde o temprano tenemos que ir hacia allá, porque independientemente que la ciudad está creciendo, que también nos ha perjudicado bastante, porque antes de responderte, por ponerte un ejemplo, la Trinitaria, todo el que conoce la Trinitaria sabía que vivían 16 o 17 familias de Santiago muy reconocidas. Hoy tú vas a la Trinitaria y son torres, donde una demanda que tú la abastecías fácilmente, ya tú tienes una demanda puntual que te ha generado un problema aguas abajo del sistema. Entonces, tarde o temprano nosotros tenemos que trabajar, y estamos en eso, en concientizar. Primero la conciencia, crear la conciencia, llevar la educación, y segundo, hacer un trabajo de gestión. Y la gestión significa medición, lo que no se mide no se controla. Nosotros estamos trabajando, el director está trabajando en ver cómo Corazán completo mide todo lo que se consume en la ciudad. Todas las áreas deben estar medidas para tú poder reducir las pérdidas, porque nosotros tenemos pérdidas comerciales y pérdidas físicas. Las físicas andan en un 20%, pero las comerciales son mucho más altas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Física es personas individuales? No, las pérdidas físicas son las pérdidas reales, las que se producen en las tuberías. Las averías. Las averías son las pérdidas físicas. Y las pérdidas comerciales son esas que se producen por facturación, por gente que tiene doble cometida, por gente que se te conecta sin sacar un contrato. Entonces, ahí es que tiene que ir realmente el sistema para ser sostenible en el tiempo. Es la medición, es reducir las pérdidas, y a través de esos mecanismos que lo podemos lograr. Entonces, ¿ustedes entienden que desde el acueducto se está produciendo el agua que Santiago necesita? Tenemos agua suficiente para producir y abastecer 1,5 de la población que estamos abasteciendo. 500,000 más prácticamente, nosotros tenemos garantía de que hay suministro para abastecerlo. Hay suficiente captación y tenemos suficiente agua, lo que tenemos es que saber realmente usarla. Aún con uno de los de la Noriega afuera, ¿cuál es que está afuera? ¿El 1 o el No, 2? ya la Noriega 2 está en proceso, lo que pasa es que no la estamos usando a plena capacidad, porque estamos produciendo más del 75% en ella. Pero en tiempos normales, Elvin, se racionaliza el agua por parte de ustedes, porque hay sectores que quizás la reciben 2 veces a la semana. Por lo mismo, por las pérdidas. Por la pérdida. Pero sí tenemos un programa de distribución donde ya no hay personas que pueden decir que en 3 días a la semana no le llegue el servicio. Ahora, cuando entre la Noriega 2, que va a trabajar específicamente para los municipios Licey, Tamboril y Puñal, ahí estamos garantizando 1 metro cúbico por segundo para abastecer prácticamente 200,000 habitantes. El acueducto del Santiago Oeste también es de 1 metro cúbico por segundo y va a abastecer prácticamente 300,000 habitantes. Eso con un plan de gestión, más los 4 metros cúbicos que quedarían solamente para el municipio de Santiago, cabecera común, yo creo que ya nosotros vamos a aumentar en la continuidad del servicio en horas. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Xiomara Fernández, que nos atiende bastante bien aquí. Un apellido presidencial. Sí, Fernández. Gracias a Xiomara, es Café Santo Domingo, tenemos el tapa roja y tapa verde, el tradicional y el descafeinado. Mira, en esto de los fondos erogados por el presidente de la República para la Noriega precisamente, ya esos fondos fueron utilizados, ya se resolvió el asunto, ¿en qué va eso? Lo de la Noriega 1 es un proyecto que está en rehabilitación. Lo que pasa es que tú no puedes parar completamente ni a mediana capacidad la planta, porque ahí tú tendrías un problema de abastecimiento en la ciudad. Entonces, tardará su tiempo, porque nosotros lo que hacemos es entregarles módulos al contratista. El contratista ahora tiene pensado entregarnos en estos meses, prácticamente en un mes, entiendo, entregarnos ya el primer módulo. Cuando él termine ese módulo, entonces pasamos a entregarle al otro. Si fuera un sistema que tuviéramos una planta paralela, ya quizá la planta hubiese estado rehabilitada, pero eso es lo que implica realmente. Debemos saber que cuando operamos un sistema hay una demanda y hay una población exigente. Las redes sociales ahora mismo, la gente te exige y te pide, y nosotros tratamos de cumplir con eso. La zona suroeste, Bellavista y toda esa zona por ahí, que siempre ha habido un problema con la explotación, con la explosión de algunas tuberías. ¿En qué está eso por ahí? Bueno, no sé si tú recuerdas que ya en esta gestión el director general cambió el primer tramo, que era ese tramo era el que cruzaba por debajo de la vivienda. Ese tramo se cambió y de un 99% de las explosiones, ustedes mismos manejan muchas informaciones, no ha vuelto a suceder en ese tramo.
tenemos muchísimo. Entonces ahora falta el siguiente tramo y ya hay un contratista que lo va a hacer. El siguiente tramo está desde la Fernando Bermúdez hasta donde está la parada del teleférico. Entonces ya ese tramo lo tiene un contratista y lo vamos a cambiar, que son de los tramos más vulnerables. En ese sentido también se van a instalar 2 válvulas check. La válvula check lo que van a permitir es mitigar cualquier situación, porque nosotros tenemos una carga en una línea de impulsión hacia el tanque de la Barranquita, que cuando había una avería, hasta que el tanque no se descargara, la tubería no se secaba, entonces creaba más daño. Ahora hay unas válvulas check que van a estar en 2 puntos estratégicos, que desde que hay una avería se van a cerrar y realmente las pérdidas van a ser muy mínimas. Santiago tiene la ventaja de que tiene todo su sistema concentrado en áreas específicas, como si fueran macrosectores. El acueducto de la planta de Nivaje, el de 25 millones de galones por día, es exclusivo para Bellavista. El acueducto de la planta de 10 que está al lado es exclusivo de la Cuba hacia abajo para el centro histórico de Santiago y todos los barrios que crecieron en el entorno a él. La Noriega abastece el 65% de la ciudad de Santiago, y Cienfuegos es un sistema independiente, La Candela es un sistema independiente, y cuando entre la Noriega 2, el acueducto Cibao Central va a ser dividido en 2. Como te decía anteriormente, los municipios Licey, Tamboril y Puñal van a ser abastecidos de la Noriega 2. Nosotros sí, dentro de la parte operativa, porque la experiencia nos llama a eso, dejamos flexibilidad entre los sistemas. Nosotros tenemos el acueducto de Noriega conectado a todas las áreas. Hay cualquier situación de emergencia, nosotros podemos mitigar por ahí. El tanque de Gurabo, ¿eso está funcionando? ¿De dónde se alimenta de agua? El tanque de la Erietma. No, en Gurabo creo que hicieron por ahí. Ah, bueno, el tanque de Gurabo, carretera Luperón-Gurabo. Correcto, sí. Correcto. Carretera Luperón-Gurabo tiene un sistema también independiente y se abastece de la Noriega. Llega a una estación de bombeo que hay ahí, que ahí mismo está la oficina principal de nosotros, la comercial en Gurabo, y desde ahí se bombea hacia un tanque, y desde ese tanque se distribuye a toda la zona correspondiente a esa área, llegando hasta los rieles por ahí. Ingeniero, al escuchar sus palabras nos da a entender que el punto medular aquí es el tema de las pérdidas. En el tiempo, sí. En la gestión del pasado director Hanley Otañez, existía un programa que era conocido por sus siglas, que en algún momento recordaré. Era un programa de reducción de pérdidas. El PIRAN. El PIRAN. Proyecto Integral de Reducción de Agua No Contabilizada. Ustedes que saben de eso, ¿verdad? El PIRAN. ¿Está funcionando el PIRAN? Claro, el PIRAN, yo tuve la oportunidad de trabajar directamente en él, y el primer macrosector que se hace se realiza desde el tanque de la Sursa. Por eso yo te puedo hablar con propiedad que desde la planta de 10 abastecemos desde la Cuba hacia abajo todos esos sectores. Y la ventaja de ese proyecto, hablando operacionalmente, es que tú puedes tener una avería en el centro de la ciudad, en cualquier área, y está sectorizado por manzana. Nosotros podemos dejar cualquier avería que haya en el centro de la ciudad, nosotros podemos dejar 10 manzanas específicas para solucionar esa avería, y el 99% sigue funcionando. Aparte de eso, se le puso un macromedidor a la entrada y se hizo un análisis bueno, y fue el aprendizaje de nosotros para seguir trabajando en esos proyectos que estamos trabajando en la actualidad. ¿Y por qué no se ha multiplicado? Estamos trabajando en eso, en Sí. esta gestión se está trabajando ahora mismo, y se está trabajando en el macrosector de la autopista Duarte, se está trabajando en el macrosector de Cerro Gurabo 1 y Cerro Gurabo 2. Hay 3 macrosectores que en esta gestión el director está impulsando para trabajar en eso conjuntamente con el Banco Mundial. Mira, aquí siempre se ha criticado, Elvin, de que Corazán, después que asfaltan una calle, pica, comienza a intervenirla. Sabemos que están haciendo los registros estos que son los captadores, ¿verdad? Que estarán recibiendo los residuos, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Los registros. Sí, que se están instalando ahí en alguna zona. Sí, los registros de aguas residuales. Son los registros. Sí. También están cambiando algunas tuberías. ¿Significa que después de estos trabajos ya estará todo definido? ¿Se podrá asfaltar aquí sin problema ninguno de que ustedes vayan a intervenir? Porque ocurrió con la Francia la asfaltaron y a los 2 días estaban picando. Sí, eso sabemos. Lo que pasa es que Santiago, no voy a decir lamentablemente, voy a decir que creo... Los colectores. Los colectores. Que son los registros de agua residual. Los colectores realmente lo componen las redes y los registros. Pero
no voy a decir lamentablemente, porque Santiago es una ciudad que está creciendo con un dinamismo extraordinario. Entonces, si te cambian el uso de suelo en un área determinada y tú no tienes realmente la capacidad del servicio ahí, tú también tienes no parar el crecimiento de Santiago. Y pongo un ejemplo, Santiago Center. Santiago Center está ahí. Aunque nosotros teníamos un problema debajo del elevado, que siempre ustedes veían una filtración ahí de aguas residuales, era porque cuando se hizo la construcción del elevado, en algún momento nos construyeron una tubería y había que hacer ese trabajo. Viene Santiago Center demandando más agua y demandando soluciones sanitarias, al igual que el hotel que está ahí, y Corazán aprovecha y dice, bueno, tenemos que hacer esto. Aprovechamos ahora mismo y se instala el colector de aguas residuales, le estamos haciendo los empalmes correspondientes, pero que había que buscar una salida salomónica para toda el área ya completa, porque ustedes saben que al lado del materno hay otra plaza que está creciendo y había que conectarlo. Entonces, en el entorno a eso surge la planificación. Lamentablemente, nuestras redes van soterradas. Y en los acueductos yo siempre he dicho que 2 más 2 no son 4, porque se presentan situaciones. Un simple apagón desde norte te provoca que los equipos se apaguen rápidamente, te crean un vacío en la línea de impulsión y cuando se junta el aire con el agua, la tubería explosiona. Eso se llama en hidráulica golpe de ariete. Entonces, eso sucede y nosotros tenemos que trabajar. En la Francia, se trabajó en el asfaltado y hay líneas secundarias ahí. Lo que fallaron no fue la línea principal de nosotros, fueron esas líneas secundarias que con el movimiento de los rodillos, con el movimiento de los equipos pesados, algunas quedaron, cuando el sistema se habilitó, salieron las fugas. Ahí mismo vino el meme de que cuando se asfalta Corazán, pero realmente Corazán tiene planificado y trabaja de la mano, tanto con obras públicas y ahora mismo va a trabajar mucho más de la mano con el alcalde. Vamos a publicidad, ya regresamos. El ingeniero Elvin Rodríguez está con nosotros, es el director del acueducto Corazán, y con él estamos conversando en este café de Diario 55. Ya regresamos.
Continuamos conversando en este café de Diario 55, cerrando la semana, esta jornada laboral. En este viernes, Elvin Rodríguez es ingeniero, dirige pues el sistema acueducto de Corazán y con él conversamos sobre esto que tiene mucho que ver pues con este importante y preciado líquido como es el agua, asunto de vida como llaman. Hay zonas las cuales han estado creciendo más que otras. Sabemos que desde el aeropuerto internacional del Cibao, esto ha traído a que se hagan muchas construcciones, muchos negocios por ahí, y se habla de un crecimiento quizá no planificado de Santiago. ¿Corazán está acorde con todos estos trabajos de desarrollo urbanístico de Santiago? Claro que sí, porque Corazán trabaja su plan estratégico en base al plan estratégico de crecimiento de Santiago. Y Corazán planifica en base a esas situaciones que pueden venir en el tiempo. Por ejemplo, es el caso de Puñal. Puñal ahora mismo, con el sistema que tiene, sabemos que el crecimiento, y por la topografía tan accidentada que tiene, hay sectores donde nosotros no llegábamos. Entonces, ya se está construyendo, no hace mucho el director inauguró ese proyecto, ya se inició la construcción de ese proyecto, y ese proyecto implica redes, estaciones de bombeo, tanques nuevos, y el alcance no solamente, ustedes saben que Puñal geográficamente, hasta el aeropuerto le pertenece, me parece. Entonces, toda esa zona ya se están colocando la tubería porque el crecimiento de Santiago, que a muchos no lo creíamos, está prácticamente en la misma autopista Duarte. Entonces, los servicios no podemos alejarlo de ahí porque ahí vienen grandes industrias y grandes empresas. Corazán realmente está proyectada trabajando hacia allá. Y en muchísimas zonas más, Corazán está planificando y sabe que el crecimiento de Santiago y el dinamismo no se detiene y tenemos que buscar la solución. Y es una preocupación del director general y se reúne a cada instante con los técnicos para eso. Ingeniero, cuando hablábamos hace un rato del tema de las pérdidas, usted hacía referencia a la concienciación de la población sobre el uso racional del líquido. ¿Qué programas o qué iniciativas formativas, educativas, están desarrollando ustedes para lograr esa conciencia en la gente de usar de manera racional el agua? Bueno, nosotros trabajamos de la mano con un departamento que tenemos que se llama Gestión Comunitaria. Gestión Comunitaria se encarga de ir a las escuelas, a los colegios, y llevar a los niños para nosotros mostrarles en nuestra planta el valor del agua y cómo se produce el agua. Al mismo tiempo, Corazán tiene un programa de recibir las juntas de vecinos y juntarse con las juntas de vecinos para que ellos sean portadores y portavoz de las situaciones que nosotros entendemos deben conocer las comunidades. ¿No incluye eso un programa quizás de masificación, de orientación, cápsulas radiales, televisivas, que llega al mismo tiempo, y hoy redes sociales, ¿no? Al mismo tiempo llega a un grupo masivo, porque ciertamente la junta de vecinos de un sector de donde viven 2.000 personas son 10 gente, 15 personas. Muchas veces no todo el mundo tiene la afinidad con la junta de vecinos, pero estos formatos de distribución de la información masificada a través de redes sociales, a través de radio, ¿no se ha contemplado? Sí, realmente desde allá se manejan las redes sociales y hay una persona ahí, Nicolás Arias, que tiene bastante conocimiento de cómo se maneja realmente la publicidad y la comunicación con los sectores. Y desde ahí también se hacen subtips y se hace su programa. Ahora, hay que ver, porque yo entiendo que dentro de su planificación él debe tener su alcance. Y yo creo que sí, que Corazán realmente... Campañas educativas. Dentro de las campañas educativas, están dentro del programa y dentro de lo que tiene que ver la proyección de Corazán, yo creo que sí, que hay algo al respecto. Se hablaba en una ocasión, Elvin, de que Corazán era de las que mejor manejaba los asuntos administrativos y sobre todo en la cobranza. ¿Sigue siendo así? Sí, sigue siendo así y hoy en día realmente es una empresa que se maneja realmente por la ley de compra, que nosotros, Corazán, por ejemplo, no sale ni un proceso que no salga por la parte legal, y con respecto a la facturación, nosotros somos los líderes ahora mismo en todas las instituciones que tienen que ver con abastecimiento de agua potable, en facturación y cobranza. ¿Es autogestionable, Corazán? ¿No depende de fondos externos con su cobranza?
se autofinancia? Bueno, Corazán realmente con lo que percibe puede hacer sus operaciones, vamos a decir, sus operaciones internas, lo que tiene que ver con equipos, materiales, nómina, pero por el crecimiento que lleva Santiago y por la inversión que hay que hacer, necesita realmente de los fondos del Estado, y el presidente ha estado apoyando bastante a Corazán en ese sentido. Sobre todo para las grandes obras, ¿no? Para las grandes obras, sí, realmente. Por ejemplo, Licey no tiene un sistema de aguas residuales completo, y hay que construir una planta, y hay que construir todas sus redes, eso se lleva miles, millones de pesos. Y Corazán ya tiene el proyecto y solamente está esperando la gestión de esos recursos, porque Corazán puede hacer los proyectos de dos maneras: o gestión a través del financiamiento del banco externo, o a través del apoyo del Estado, y la mayoría son a través del apoyo del Estado. En este momento, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene un director del acueducto que abastece la ciudad probablemente que está creciendo más en la República Dominicana? Bueno, ahora mismo representa un desafío para el director, aunque lo primero es tú abastecer de agua potable con continuidad, seguridad y calidad a la población. Pero el director tiene un gran desafío y una gran orientación en ese sentido, y es en elevar el asunto de lo que tiene que ver con el saneamiento de Santiago. Nosotros en el país somos los que mayor saneamiento tenemos, y me refiero a la recolección de aguas residuales. Entonces, cuando tú como desafío recolectas todas las aguas residuales, mira Compromiso Santiago, lo que acaba de hacer con la cañada de Gurabo, yo entiendo que eso debe ser una continuidad en que los santiagueros exijamos que no solamente se hagan 3 kilómetros, sino que en el tiempo no solamente se sanee la cañada de Gurabo, todas las cañadas que van al Yaque, que es la vida del Cibao, deben ser saneadas. Entonces, cuando tú estás saneando, cuando tú recolectas aguas residuales, tú estás realmente dándole calidad de vida a la persona. ¿Cómo se relaciona la dirección del acueducto y aguas residuales? Porque no son dos instancias distintas. Son distintas, no la manejo yo, la maneja la ingeniera Celeste Suazo, una persona muy capacitada y con mucho conocimiento de esa área. Y lo que nosotros hacemos como operadores, en el caso de nosotros que manejamos los sistemas, es realizar anteproyectos, porque como operamos el sistema, conocemos dónde están nuestros fallos, dónde está nuestra demanda, hacemos anteproyectos y se lo llevamos a ingeniería o a proyectos especiales para que ellos entonces ya lo normalicen y le den la forma necesaria en base a presupuesto, en base a costo, y se ejecuten. Tú hablabas del saneamiento de arroyos para adecentar un poquito la contaminación del río Yaque del Norte. Ustedes como institución son parte de Fondo Agua Yaque del Norte. ¿Qué se ha estado haciendo? Porque venimos desde hace muchísimos años, Elvin, oyendo el saneamiento del Yaque del Norte, de volver a otra vez estas aguas. ¿Qué se ha estado haciendo? Bueno, se está trabajando arduamente en eso, y el director general pertenece a la comisión y designó una comisión por parte de Corazán, a la cual yo pertenezco, y un grupo de técnicos allá. Y ahora mismo realmente hay una campaña en donde sí se va a trabajar no solamente a nivel de esa área, sino también a nivel de la cuenca. Pero el fondo Yaque está prácticamente dando sus aportes, y uno de ellos también tiene que ver con Compromiso Santiago, porque también tiene que ver con esa parte. Pero ya este proyecto tiene claro cuáles son las fuentes de contaminación del Yaque. Sí, tiene identificada, es decir, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Sí, ahí ya está, eso está identificado. ¿Y qué es lo que ha faltado? Yo tengo 30 años oyéndolo, porque a partir de esa edad como que tengo conciencia. Y eso va más allá de 30 años, va más allá de Santiago. Aportes internacionales y organizaciones de todos los países, la Unión Europea, fondos para eso, y uno no ve el avance sensible. No quedamos en estudios. Sí. Lo que pasa es que muchas veces se llega hasta ahí, hasta los estudios, pero realmente para tú ejecutar un proyecto al final es tú tener los fondos, porque ya todo lo que tiene que ver con concerniente al Yaque, cuenca, punto de contaminación, todo eso se conoce. Yo lo que creo es que realmente ya hay que ejecutar los proyectos, como mismo se está haciendo ahora mismo, que se ejecutó ahora mismo lo que tiene que ver con intereses económicos. Digámosle a la población qué es lo que hay que hacer. Intereses económicos. Bueno, es algo que realmente, tú sabes que yo no manejo bien esa área, pero entiendo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo ahora mismo con Compromiso Santiago. Hubo un compromiso, hubo una determinación y aparecieron los fondos y se hizo. Pero Compromiso Santiago, ¿qué puso?
Bueno, Compromiso Santiago es parte del equipo de empresarios y parte de las áreas que pertenecen al gobierno, de las instituciones que pertenecen al gobierno, que se hizo un equipo y por parte del presidente se le llevó el proyecto y el presidente dijo vamos a hacerlo. Pero usted dice que hay parte de esto que se debe hacer que no se ha hecho porque se necesita fondos para todos. Y es que, Históricamente los empresarios de Santiago han sido muy altruistas, identificados con las necesidades. Y aquí se comenzó a desarrollar Santiago porque los empresarios decían, hace falta esto, señor presidente, mire nuestro aporte. muy organizado. Compromiso Santiago está haciendo sus aportes también, más allá de gestión, que se supone que no debería necesitar. Cuando ellos mismos son parte del problema. Yo creo que nosotros no necesitamos del empresariado para que nos gestione las obras ante el gobierno. Bueno, Necesitamos de los empresarios de Santiago para que hagan sus aportes desde lo que genera un empresario, que es finanza, dinero, economía, sus aportes a la sociedad. Pero que los empresarios sean los que nos gestionen el tema del agua, el tema de las carreteras. No, yo no creo que lo necesitemos en Santiago. Porque aquí no solamente contaminan los pobres que viven viven al lado de cañada, de arroyo, de río, también esos son contaminantes y fuertes. no, es una realidad, pero yo realmente lo que veo bien en ese sentido es lo siguiente. En mi casa yo sé lo que me hace falta y lo que debo gestionar. O lo gestiono con recursos propios o voy a un banco y lo busco para hacerlo. Yo creo que hay un compromiso en los empresarios de Santiago y lo veo muy bien, porque para eso está el sede y veo ese comité que realmente lucha por Santiago. Y veo que los empresarios de Santiago conocen la problemática, se unen todos, ven cuál es la necesidad de Santiago en movilidad, agua, energía, saneamiento, y son una voz ante el presidente y son una voz ante cualquier institución. Entonces ellos tratan de ver cómo se consigue, son un medio para conseguir muchas veces que los proyectos se ejecuten. Vamos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Conversamos con el ingeniero Elvin Rodríguez, es el director Acueducto Corazán. Con él conversamos en este café de Diario 55. Regresamos.
Estamos en los minutos finales ya de este café de Diario 55. El ingeniero Elvin Rodríguez está con nosotros, es el director del Acueducto Corazán, y con él conversamos. Se habla de que muchas guerras, y ya lo hemos estado viendo, es por agua. Hay una ley, un proyecto que está descansando en el Congreso desde hace muchos años. ¿Cuál realmente es la situación nuestra en cuanto al agua? Yo sé que hay muchos ríos que han desaparecido, pero ¿qué tan preocupante debe ser esto, Elvin? Bueno, hay mucha vertiente con relación a lo que tú pensar en qué hacer con relación a mantener la seguridad del agua en el tiempo. Y una de ellas es para nuestro país y para específicamente voy a hablar de Santiago porque cada quien tiene situaciones diferentes. En el caso de nosotros, yo entiendo que deberíamos reducir el caudal que va por el Yaqui. Desde la presa de Tavera salen 20 metros cúbicos por segundo constantemente por la demanda de riego que hay. De esos 20 metros cúbicos nosotros utilizamos 4. De esos 4 metros cúbicos que utilizamos, 16 son para mantener el caudal ecológico del río y la demanda de riego. En el riego se pierde más del 80% del agua que se utiliza. El agua que se pierde 80% y esa se va al mar. Entonces yo entiendo que deberíamos empezar por ahí. Deberemos empezar buscando otros métodos de cultivo para nosotros reducir, para mantener esa agua en la presa y crear otros embalses para cuando vengan la época de las lluvias y de los ciclones, en vez de nosotros estar desfogando la presa, que esa agua se mantenga en otros contraembalses y nos permita seguir teniendo primero la garantía del agua. Ahora bien, debemos trabajar en lo que te decía ahorita, nosotros también debemos trabajar con la población, debemos crear conciencia, que la población sepa que debe consumir el agua que necesita y no la desperdicie, porque es un asunto de gestión, pero con ayuda realmente de los demás, de la sociedad. Y si nos vamos ya a nivel global, el calentamiento es algo que lo tenemos ahí, el clima ha cambiado bastante. ¿Por qué realmente se producen tantas tormentas tropicales y tantos huracanes? Por el calentamiento de los océanos. Cuando un huracán de eso inicia y encuentra las aguas calientes, es energía. Y mientras más alta temperatura encuentre, más se van a producir este tipo de eventualidades y más desastrosas van a ser en el tiempo. Entonces yo creo que es un trabajo muy complejo, es un trabajo que realmente está en la agenda mundial de lo que tiene que ver el clima, pero cada quien puede aportar su granito de arena desde su entorno. Entonces nosotros como Corazán, y es algo que el director lo tiene como 1A, es tratar de reducir las pérdidas, y por eso creó una dirección específica de control de pérdidas, donde se están haciendo sus aportes y ya los proyectos van a dar sus frutos. Incluso ya se instaló el primer medidor digital a la salida de la toma de Bao. Nosotros antes tomábamos el caudal, por el principio del diseño sabíamos lo que teníamos, pero ahora no. Dependiendo del nivel de la presa, ya nosotros sabemos qué estamos captando desde la presa de Bao, y próximamente se va a instalar el medidor de la presa de López. Con esto lo que queremos decir es, vamos a saber nosotros, vamos a cuantificar qué es lo que estamos utilizando en un momento determinado para servirle a la población de Santiago y cuáles son los mecanismos que ya lo conocemos para reducir las pérdidas que tenemos que establecer. Ingeniero, ¿para qué le va a servir la ley del agua a ustedes? Bueno, la ley del agua, donde quiera que hay ley y hay normas, por algo existen realmente. Es como si fuera crear un ente verdadero y regulador. Para cuando nosotros captemos, nosotros vamos a tener que rendirle cuenta a la cantidad de agua que estamos sacando de la presa y el por qué. Pero no solamente eso también nos va a servir a nosotros. Porque dependiendo del alcance de la ley, porque por ejemplo, si la ley a nosotros nos protegiera y hubiera régimen de consecuencia porque usted le está dando mal uso al agua o la está usando indebidamente, entonces nosotros pudiéramos recuperar muchísimo más agua y la gente, cuando tú le das por el bolsillo, entiende más. Entonces hay que ver realmente hasta dónde nos va a ayudar y nos va a impactar el alcance de la ley. En la última entrevista que le hiciéramos al director general de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, nos decía que estaba fuera de operaciones el acueducto de La Canela, el canal Monsieur Bogar estaba en un proceso de reconstrucción
Y estuvimos viendo también, dando seguimiento informativo, de que hubo sus protestas, su incomodidad de la gente porque precisamente no estaba operando. ¿Qué nos puede decir usted de la situación de La Canela? Bueno, ya hace una semana que La Canela entró en operación. Los canales realmente dependen del INDRI. Nosotros lo que hacemos es que como tenemos sistema que se abastece de ambos canales, en cualquier situación el director general de una vez ordena que se le dé apoyo técnicamente con la maquinaria y con los equipos, con todos los recursos que Corazán pueda abastecer o tener en ese instante, lo pone a disposición porque sabemos que a medida que se restablezca el canal, vamos a restablecer el servicio. En este caso no fue necesario porque ya había trabajado un contratista en ese punto donde colapsó el canal y se pudo realizar prácticamente en 3 semanas. Corazán lo que hace para esa situación es mitigar a través, utilizando los camiones cisterna, pero no es tan fácil tú tener, nosotros no tenemos tantos camiones en existencia en Corazán y tampoco es tan fácil tú tener empresas que tengan tantos camiones que tú puedas hacerle frente a varias situaciones de la ciudad, porque nos pasó la situación en ese instante de ahí, pero hubo un momento que sacar también el acueducto Santiago Oeste y tuvimos también que mitigarlo utilizando los camiones cisterna. Ingeniero, a propósito de esos camiones cisterna, se generó un rumor relacionado como a un mal uso o un aprovechamiento de ese sistema de distribución de agua que hace Corazán, en el que prácticamente Corazán o algunos miembros de la entidad se estaban vendiendo ese servicio que se ofrece. ¿Eso se aclaró? Bueno, realmente no sé de dónde surge ese comentario porque siempre hay sus comentarios en torno a cualquier situación y más en ese sentido. Pero primero allá se hace un proceso para que tú participes a través del portal. Allá se sube a través del portal un proceso para que tú seas partícipe y con libre albedrío tú puedas optar por ser el ganador de eso. Hoy Corazán lo que dice, yo necesito que tú me tengas 10 camiones y yo a disponibilidad cuando yo tengo una emergencia. Entonces, ese contrato, que puede ser por 5, por 6, por 3 millones de pesos, por cualquier cantidad que sea, ese contrato, Corazán te paga de acuerdo al servicio. Tú hiciste ya tú hiciste tanto servicio, ya tú puedes ir facturando eso. No es que realmente, que hasta que no se te paga hasta que tú no hagas realmente el uso del contrato, llevándole el agua a los nivel de supervisión de que esa persona entregó 10 camiones de agua en La Canela. Ahí voy. Ya. Corazán le pone un supervisor a cada camión. Ese supervisor va allá. Y la mayoría, porque hay controles, la mayoría de camiones que nosotros enviamos, nosotros lo primero que le decimos es, deme el número del contrato y deme su número de teléfono. Y si usted no tiene número de contrato, porque muchas veces hay que hacer gestión social, si usted no tiene el número de contrato, ¿qué hace Corazán? Dame tu número de teléfono, porque al supervisor de los camiones se le dice, me llama a esa persona y me le entrega el camión. Y nunca también se le entrega, en situaciones de emergencia, nunca también se le entrega un solo camión a una persona. Lo que se hace es tanquear, se va tanqueando, es el término que se utiliza, para ir depositándole el agua para un uso en un momento determinado. Ahora, si en un lugar hay una persona que tiene una cisterna y como junta de vecinos se dicen, bueno, vamos a echarla aquí, todito tomamos de aquí, también se puede hacer. Pero realmente se le da un seguimiento y control. Y vamos más allá. El director ahora va a implementar, ya se hizo una app contable, que la persona que vaya tiene que ir con esa tableta, ir al sitio y tiene que georreferenciar el sitio para irlo comparando y eso cae automáticamente en el centro de control. Un mensaje final, ingeniero, ya hemos llegado al final. Sí. Gracias, en nombre del director general, hacer un llamado a la población, que siempre hemos pasado por estas situaciones, cuando hay época de estiaje, cuando la presa sube el color, sube la turbidez, pero hay garantía para darle servicio a agua potable a Santiago, hay garantía de que tenemos las sustancias químicas suficientes, hay garantía de que nuestras plantas están en óptimas condiciones para seguir operando. Así que llamar a la población a que haga uso racional las medidas como le vaya llegando el servicio. Gracias al ingeniero Elvin Rodríguez por acompañarnos, es el director Acueducto Corazán. Con él hemos conversado y estas informaciones de interés para la población. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conformamos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. El lunes, Dios delante, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Feliz fin de semana para todos.